Bienvenidos desafiantes. Esta vez quería hacer algo distinto a lo que tenía acostumbrado en el canal, a pesar de que el canal constantemente se encuentra pasando por distintas fases de hiatus, y precisamente es por esta razón por la que quería probar algo diferente. Es cierto de que no subo videos muy seguido, y eso no tiene nada más que ver con el hecho de principalmente el tiempo. Un tiempo que ya de por sí es acotado y que se ve aún más acotado debido al formato en el que estaba subiendo los videos. Si bien mi edición no es nada del otro mundo, sí me lleva bastante tiempo tener que estar editando constantemente las caras del personaje o las cosas que voy a decir. Y por lo tanto, quería probar un formato más orientado al podcast o un mini podcast donde solo hablara yo y quizás en un futuro invitar a más gente conocedora de este juego para poder tratar temas que de lo contrario demandarían un video mucho más largo y quizás, solo quizás, em, mejor producido, podría decirse. Entonces, es por esta razón por la que quería intentar este formato en el cual yo voy a hablar no tanto distendidamente, pero sí voy a hablar sobre un tema en particular con esta imagen de fondo que les puede rememorar a lo que se va a tratar. Incluye 4 puntos fundamentales que tienen que ver con el tema en cuestión, el cual tiene que ver con el gran problema del soporte en mitos y leyendas y principalmente en distintos juegos de cartas, donde el soporte es amplio, variado y por sobre todo general. Partamos entonces con a qué nos referimos con soporte. Y para hablar del soporte debemos hablar primero de la importancia de los atributos en los juegos de cartas coleccionables. Los atributos vendrían a ser una categoría o una clase que no tiene que ver ni con el tipo de carta en específico ni con el arquetipo. Los atributos son una denominación, una clasificación que suele afectar generalmente no solo habilidades dentro del juego, sino también el deck building. Los atributos en los distintos juegos de cartas se han manejado de maneras diferentes. En Magic, por ejemplo, tener cartas azules y rojas en tu mazo determina qué habilidades tienen las cartas, por ejemplo, a qué se parecen más las unas con las otras y de qué modo tienes que girar tus tierras para generar ciertos recursos que te permitan jugar una u otra carta en cuestión. En Pokémon, por ejemplo, llevar Pokémon de 3 tipos de energías diferentes requerirá que tengas que usar esas energías en particular y de cierto modo, aunque no de una regla tan tajantemente similar como en Magic, los Pokémon tienen distintos arquetipos de juego dependiendo del tipo al que pertenecen. En Hearthstone, al menos, las clases no solo determinan tu hechizo de jugador con el cual vas a participar durante todas las partidas, sino que también la lista de cartas a las que dispones y las regiones, el Legends of Runeterra, no solo determinan los campeones que vas a jugar, sino el conjunto de cartas que puedes agregar a tu baraja, pudiendo mezclar hasta 2 distintas regiones. Los atributos entonces en los juegos de cartas tienen la principal función de limitar la construcción de los mazos para de este modo potenciar o fomentar paradójicamente la creatividad de los jugadores y los desarrolladores durante el proceso de juego. ¿Qué quiero decir con esto? Que a diferencia de otros juegos de cartas, si es que tú tienes distintos atributos y que puedes mezclar, las combinaciones son mucho más amplias que no teniendo atributos. ¿Por qué? Porque en los mazos o en los juegos de cartas donde los mazos no tienen atributos para participar, suele verse de manera casi que general lo que se conoce como los mazos tier o tier 0, que son mazos que ganan a todos los demás porque combinan las mejores cartas del formato. En este caso vendrían a ser como los mazos Dream que a veces vemos en distintos formatos de mitos y leyendas. Ahora bien, ¿cuáles son los atributos que vemos en mitos? La respuesta sencilla y más rápida sería las razas. Las razas vendrían a participar o funcionar como los atributos en este juego de cartas, a pesar de que no siempre haya sido así. No hay que remontarnos mucho más en el pasado para comprender de que antes no se jugaba mitos y leyendas en un formato que estaba orientado en lo racial, sino que cada uno jugaba con las cartas que le parecieran más adecuadas, formando de este modo los mazos tier 0. Y no solo eso, sino que los tan odiados mazos Dream, como pasaba en primer bloque, que se jugaban 2 o 3 mazos y lo demás eran distintos tipos de estrategias nada más, sumamente inferiores. Ahora bien, la forma en la que Mitos y Leyendas ha abordado los arquetipos, y no solo los arquetipos, sino los atributos, entre comillas, las razas, a lo largo de su historia han variado.
En primera era no tenían ningún tipo de peso mecánico más que para ciertas cartas. En primer bloque ya empezábamos a ver algo más, algún atisbo, alguna pista más de que las razas se jugarían un tanto diferentes, a pesar de que iban reciclándose constantemente al pasar con las ediciones, donde las últimas 3 desaparecían y se agregaban 3 nuevas. En segundo bloque ya existía una concepción un poco más orientada a un diseño serio o un diseño estructurado del juego, en el que se dividían por triadas, y ya a partir de Pólvora y Crónicas, a pesar de que se juega en un formato full y siempre se juega en un formato full, las habilidades suelen corresponderse de manera mucho más precisa con lo que su raza dicta. Luego, con el retorno de Mitos y Leyendas, esto se intentó potenciar muchísimo. Si nos orientamos hacia Furia, Sumeria o Midgard, cada una de las razas que se introducían venían con una propuesta arquetípica de juego. Los sacerdotes venían jugando con el cementerio para potenciar el destierro. Los sombras golpeaban directamente al destierro y podían reanimarse. Los eternos jugaban a controlar con tótems o con talismanes, y los guerreros se plagaban rápidamente en mesa para hacer votar cartas al oponente. Las cartas o los aliados y las distintas razas en los bloques de la nueva era de Mitos y Leyendas fueron fortaleciéndose a tal punto que en formatos como Imperio, durante los años venideros, existían arquetipos que se renovaban de raza constantemente con el pasar de las ediciones. En Hijos del Sol, los sacerdotes hacían algo diferente a cómo actuaban en Dinastía del Dragón. Existía un diseño un tanto más pulido. Pero entonces, ¿por qué estoy refiriéndome a las cartas de soporte? Me estoy refiriendo a las cartas de soporte porque a lo largo de los más de 20 años de historia que tiene este juego, siguen cayendo en lo que yo considero un problema o una dificultad de diseño, y es que el soporte no está delimitado por raza. Vamos en orden. Las razas en Mitos y Leyendas, a pesar de que algunas se puedan jugar diferentes a otras en cuanto al soporte se refiere, que corresponde a más del 50% de la construcción de la baraja, tienden a caer en un juego lineal por este gran motivo, porque el soporte es general. Al ser general, todos los mazos van a llevar siempre las mejores versiones de las cartas, no solo porque todas pueden usarlas, sino porque no se especializan, al no existir los arquetipos dentro del soporte, en hacer ciertas cosas conforme a lo que debería actuar cada arquetipo. Me explico. Una bola de fuego siempre va a ser buena en primer bloque porque por coste 2 estás removiendo cualquier carta. No tiene pegas, no tiene identidad. Una bola de fuego puede funcionar en el héroe, puede funcionar en el desafiante y puede funcionar en el faraón, sin excepción. Ahora bien, un talismán de coste X, por ejemplo coste 0, que tienes que pagar tantos oros como coste tengo un aliado para destruirlo, no va a funcionar del mismo modo que una bola de fuego. No va a ser buena necesariamente en los mazos más agro como el caballero o como el faraón, pero sí va a ser especialmente buena en mazos más control como el sacerdote o como el dragón. Y no solo eso, sino que si más encima esta carta de soporte tiene raza, limitas mucho más el amplio espectro en el que se puede construir la baraja, pero del mismo modo lo potencias, fomentas la creatividad no solo desde el punto de vista del jugador, sino desde el punto de vista del diseñador. Porque en el momento en el que existe un formato en el que puedes combinar dos razas y el soporte de las razas correspondientes, como vimos en el primer video que subí al canal hace ya bastante tiempo, las razas y el juego en general, el deck building se va a nutrir completamente. Ahora, ¿por qué yo digo que el soporte en general en Mitos y Leyendas es un problema? Para ello, quisiera tratar el tema desde otro punto de vista o haciendo caso principalmente como ejemplo a Hearthstone. En Hearthstone los jugadores arman su mazo conforme a la clase que ellos elijan y la clase tiene su identidad. Y tú en Hearthstone puedes combinar la clase que tú quieras con las cartas neutras. Las cartas neutras son cartas que pueden ir en cualquier tipo de baraja y que te permiten combinar con las cartas de tu clase. Si bien parece una idea muy buena en un principio, que es lo mismo que suele hacer Mitos y Leyendas, solo que un tanto más amplio, el problema en el que recae esto tiene que ver con la ruleta de juego. Mientras que tienes un círculo abierto donde están todas las distintas clases, todas convergen en el mismo punto, que son las cartas neutras. Eso provoca que las cartas neutras, si son demasiado buenas, van a ir en una cantidad exponencialmente más grande que las cartas de la clase en particular. Y si son muy malas, nadie las va a jugar y solo se va a jugar la clase más fuerte en comparación a las demás. Del mismo modo, podemos ver que los decks a lo largo de la historia de Hearthstone se componen de por lo menos un 60% de cartas neutras, que van en casi todos los mazos, y el resto de cartas que se adaptan o se ajustan a la estrategia en particular. Al final,
todo esto no corresponde más que a la ilusión de mezclar atributos diferentes de juego, pero es solo eso, una ilusión de libre albedrío en el que puedes crear a gusto cada una de las estrategias con las cuales te sientas más cómodo. La diversidad deja de existir entonces cuando existen opciones claramente superiores. Si te muestro A, B o C, una bola de fuego, por ejemplo, una bola de fuego de coste 3 y un talismán específico que tarjetea por coste, siempre va a ser mejor la más barata porque puede ir en todos los mazos y porque va a ir en todos los mazos. Y no es algo descabellado lo que estoy diciendo, sobre todo si nos ponemos a comparar los mazos metas de absolutamente todos los formatos de mitos y leyendas. En este caso, se clasean constantemente las cartas de soporte unas a otras, siendo más fuertes los oros, luego los talismanes, luego los tótems y las armas finalmente. Y si nosotros analizamos, por ejemplo, la cuenta de Arlequín TCG, donde él sube todos los mazos de Imperio que han topeado, vamos a notar que las únicas cartas de soporte que varían en una estrategia suelen ser 2 o 3, pero que no varían como meta en general, sino que varían porque otro mazo los usó también, pero en esta composición no van todas las 20 cartas de soporte que son sumamente utilizadas. Si nos vamos al primer bloque extendido, en el formato racial libre, vamos a ver que se van a usar siempre las mismas cartas de soporte. Nadie no va a llevar forma de niebla, ni nadie va a llevar una bola de fuego al menos, o una red de plata, porque son cartas que son demasiado generales y que van a ir en todos los mazos. Entonces, al final del día, lo que más cambia de la composición de las barajas, donde existe la ilusión de la creatividad a la hora de construir el mazo, es en los 18 aliados que te pide cada torneo que tienes que agregar a tu mazo. Y si te pide 16, incluso mejor, porque así agregas más soporte genérico que va al final a tener cada una de estas razas. Nos vamos incluso a Furia. En bloque Furia clásico, por ejemplo, las cartas de soporte se pueden contar y enumerar de manera muy sencilla porque van en absolutamente todos los mazos. Dioses Caídos, Valkyria, Fe sin Límite, Quillatún, Llamar a la Manada, Levantar a los Muertos, Casco Espartano, Bola de Fuego, etc. Incendiar el Mundo, Caída del Sol, son cartas que siempre van a ir y van a ir en todos los mazos. Entonces la ilusión de construcción de mazos, la ilusión de creatividad y de deck building desaparece en el momento en el que las razas dejan de jugar, dejan de formar parte de esta construcción. Porque una vez que el formato no te pone límite de aliados que puedes llevar, casi todos los mazos van a llevar más soporte que aliados. Esto también lo estamos viendo me parece a mí que de manera mucho más grosera en el formato de Furia extendido actual. Digo que de forma más grosera a través del siguiente ejemplo. Cuando salió Furia, Ataque de Dragón y Bola de Fuego eran los removal por excelencia del juego. Incluso Ragnarok estaba outclaseado a pesar de tener uno más de coste y robar una carta, porque ya era mucho mejor sacarte cualquier carta desde el turno 1, pagando solamente 2 de oro. ¿Qué pasó? Cuando salió Roma empezaron a verse cartas que tenían que ser un ataque de dragón, pero mejor, con algo más. Porque ya no había manera de variar, ya no había manera de hacer un ataque de dragón que fuera más compatible con los dragones o con las bestias o con los caballeros, porque la primera opción ya era lo suficientemente competente. Al no tener raza los talismanes, todos los talismanes pueden ser jugados en las mismas razas, en todas las razas del juego y de la misma manera. ¿Qué hicieron entonces? Agregaron Fuerza de Luke, que es un ataque de dragón que hace algo más. Más tarde, cuando salió Excalibur, necesitaban vender la edición y necesitaban agregar más cartas por las cuales los jugadores pelearan por obtener. ¿Qué pasó? Apareció Incinerar, que es una bola de fuego, pero mejor. Ahora en Troya apareció un talismán que es un ataque de dragón nuevamente, pero que puede potencialmente costar 1. Entonces, ¿cuál es la línea de diseño problemática acá? Principalmente que la única manera de innovar que tienen los desarrolladores ahora de Furia extendido, en mi humilde opinión, es siempre agregar algo más a cada carta que se parezca mínimamente a la anterior. Y no es muy difícil que cartas se parezcan a las anteriores porque parten desde habilidades muy generales y sin identidad en las cartas de soporte. Entonces, para sacar un mejor llamar a la manada, si es que quieren rotarlo, por ejemplo, deben hacer un llamar a la manada que haga algo más. La única manera de sacar un mejor encantamiento, por ejemplo, en Furia clásico, es que hayan un encantamiento que haga otra cosa más. Y es la manera en la que han estado trabajando durante todo este tiempo, y se nota, sobre todo en Troya. Ya se notaba que lo único que necesitaban hacer ahora era outclassear cartas que ya estaban, porque ya se parte de una idea muy general y el soporte ya es lo suficientemente general para que esto pase. Entonces, ¿qué opciones tienes? Si quieres hacer cartas mejores, le agregas un efecto adicional o les reduces el coste.
Si le reduces el coste a los talismanes, a los tótems o a las armas, o principalmente a los talismanes, eso requerirá que el meta demande jugar aliados más baratos para que sea no tan poco rentable que te eliminen esos aliados. Si el meta se mueve para que se jueguen aliados más baratos, el soporte tiene que volverse más barato y se crea así un ciclo, lo que llamamos formato imperio durante sus peores días, por ejemplo en Keltoy, donde no te convenía casi llevar removal que no fueran bajo la cama, etcétera, para poder sacarte las amenazas más importantes porque ya había muchos juegos sin pagar su coste. Y todos los mazos tenían las mismas cartas. Todos los mazos tenían las mismas cartas de soportes con las que jugar. Volviendo al ejemplo anterior, es solo una ilusión de mezclar tus mejores cartas. La creatividad se rompe cuando los cupos de cartas por mazos son tan limitados. ¿Qué te permite o cómo tienes que orientar tú como diseñador tu juego para que estas cosas no ocurran? Tú no tienes que construir tu juego pensando en que todo va a ser sumamente variado siempre y que no van a haber staples o cartas meta. Tú tienes que construir tu juego de cartas pensando siempre en una construcción no lineal. Que no sea agregar su Guillatún, su bola de fuego, una Valkyria, un dioses para todos los mazos. Tú tienes que pensar fuera de la caja. No tienes que pensar que se tiene que agregar una Ultra Ball, que se tiene que agregar un profesor, que se tiene que agregar un buscador, un tutor. No tienes que pensar de esa manera. Lo que yo te recomiendo que tú hagas es que le des a este tipo de cartas que son de soporte a los arquetipos una identidad arquetípica, que demandes reglas de creatividad de mazos que fomenten no solo la creatividad de los jugadores, sino que a ti como diseñador te propongan un reto interesante que cumplir a la hora de crear tus habilidades. Entonces, lo que yo creo que es el mayor pecado que tiene segundo bloque, considerando que me gusta ese formato en particular, es el hecho de que desperdiciaron la gran oportunidad de incluirles razas o por lo menos triadas a las cartas de soporte. Mira cualquier partida de segundo bloque, cualquier deck de segundo bloque y vas a ver como todos tienen las mismas cartas de soporte, cuando podrían haber hecho cartas de soporte para Totem, o sea, para Eternos, para dragones, para desafiantes, para Fadis, para defensores. Tenían las opciones ahí, pero se decidió optar por las maneras más generales de actuar, copiando más o menos los modelos que siempre han llevado mitos y leyendas y que no va a cambiar muy probablemente, pero que tú como diseñador de tus propios juegos de mesa sí y de juegos de cartas sí puedes tomar en cuenta. Bueno, como ya había mencionado, esto es un ejemplo que se puede extrapolar y que se puede revisar a todos los formatos de mitos y leyendas, o a la gran mayoría de ellos. Primera era, primer bloque, segundo bloque, Furia clásico, Imperio, incluso Crónicas un poco. En cada uno de ellos siempre vas a encontrar las cartas de soporte más poderosas para todos los distintos tipos de mazos, porque no hay restricción, 1, y 2, porque son completamente generales y completamente buenas para todos los tipos de situaciones. Ahora, ¿cómo podríamos solucionar este tipo de casos? Como diseñadores tenemos la solución más importante, que no solo es testear, sino es pensar qué cosas funcionan y qué cosas dejan de funcionar y recortar todas aquellas que no están funcionando como a ti te gustaría que lo hicieran. La principal solución que vería yo es darle identidad al soporte. Que el soporte no signifique que puede hacerlo todo, porque entonces dejas de dar la oportunidad a los jugadores de pensar. Fue un error que cometió Legends of Runeterra cuando añadió su 10ª región, Vandal City, en la cual ellos querían que fuese una región compatible con todas las demás. ¿Qué provocó esto? Que siempre iba a haber una opción mejor en Vandal City y ya no tenía sentido mezclar dos regiones, porque siempre ibas a mezclar la región principal con Vandal City, la otra región con Vandal City. Siempre iba a pasar así porque ya ellos lo tenían todo. Y al tenerlo todo en un juego de cartas abres mucho más las opciones. Los mazos dejan de tener fortalezas y debilidades, porque ahora el soporte cubre ambas por igual. Bueno, como dije, cada soporte debe tener identidad a su manera. Cada soporte debe adaptarse a la forma de juego de cada jugador. Por ejemplo, si supongamos que estamos haciendo primer bloque de 0, supongamos, y que los talismanes van a tener raza, y los totems van a tener raza, y las armas van a tener raza. Tiene más sentido para un faraón, por ejemplo, un talismán que debas botar cartas de tu mazo para destruir un aliado oponente. El payoff, el coste adicional de la carta que la identifica y la hace única, es botarte cartas, y la recompensa por hacerlo es destruir un aliado. Ahora, si es que el primer bloque nos permitiera jugar con dos razas,
mezcladas y el soporte correspondiente, jugar un faraón con un sombra que se reanima del cementerio da muchas opciones creativas para poder participar y para poder jugar, porque te estás pasando 3 cartas y los sombras van a tener la mecánica de reanimarse, van a jugarse del cementerio, activar efectos de ahí. Pero no solo eso, imagina esta carta con un dragón, por ejemplo. Te botas cartas, te las recuperas con arco monta dragón, o un faraón con caballero. Te botas cartas, juegas un Ivain, recuperas el arma. Crea distintas posibilidades y distintas oportunidades de juego que antes ya no estaban. Porque esa carta es imposible que exista por coste 2 porque existe bola de fuego. O es muy difícil que exista. Y la mejor manera de que exista es hacerlo tan eficiente como bola de fuego. Bien, entonces, llegando a la conclusión de este pequeño podcast de 20 minutos, lo que yo les recomiendo, queridos diseñadores de juegos de cartas, es que siempre tengan en mente las posibilidades que van a abrir a sus jugadores para jugar y las posibilidades que ustedes van a tener para diseñar. Si es que ven que la mitad de la edición que están armando de 100 cartas ya les cuesta crear habilidades o ya se están quedando sin ideas, quizás es porque no están siendo lo suficientemente avaros consigo mismos y no están agregando las suficientes reglas. No hay que olvidar siempre que la restricción, al menos en estas características principales o en estos juegos, fomenta la imaginación. Muchas gracias por acompañarme a lo largo de este pequeño podcast en el cual quería hablar de este tema. Me gustaría tratar muchos más, me han dado muchas ideas para videos que puedo hacer y si es que les gusta este formato podría tratar de hacer más videos de este estilo y subirlos con regularidad, ya que no me cuesta mucho más que sentarme a grabar y antes de eso tener una pauta, una lista de todos los temas que quiero hablar a continuación. Es un formato que me gusta, al menos me pareció entretenida como primera experiencia. Y que creo yo que podría ayudar al crecimiento de este canal, principalmente por mi odio tajante, mi odio visceral a la edición de los videos. Muchas gracias por acompañarme, muchas gracias por participar y por ver estos videos a pesar de que esté bastante tiempo ausente. Muchas gracias por seguir el contenido y por apoyarme. Y pronto me gustaría subir un video relacionado con el propio juego de cartas que estoy haciendo y que pronto estará en su fase de desarrollo en la cual están todos invitados a participar. Me gustaría crear un servidor de Tabletop Simulator, de Discord, para que podamos probar el juego y tratar de agendar reuniones presenciales donde yo les pase mazos impresos que tengo del juego para testearlo. Pero bueno, eso ya lo veremos en un siguiente episodio. Muchas gracias como siempre y que estén muy bien. Felices fiestas.